Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Qué grande es el cine. Hoy vamos a ver un western de Robert Aldrich, La venganza de Ulzana, una espléndida película. Robert Aldrich es uno de los cineastas americanos que yo creo que tienen un trabajo, por así decirnos, at large, que dicen también en su tierra, como muy profesional, muy competente y muy inspirado. Solo en el western tiene Apache, tiene Veracruz, tiene La venganza de Ulzana, muchísimas películas, pero yo quería rendirle homenaje especialmente porque me parece que tiene una película, bajo mi punto de vista naturalmente excepcional, y de la que se habla muy pocas veces, que es El vuelo del Fénix, una verdadera obra maestra y que trata sobre la supervivencia, como otras películas, por ejemplo La evasión, que por cierto la veremos muy pronto, pero que es una película que ha pasado inadvertida por muchas personas y que según ha ido pasando el tiempo, pues le ha ido echando una mano y creo que es espléndida. Además tiene una música preciosa, una canción senza fine, que luego utilizaría Billy Wilder en otra obra maestra que es Avanti. En cualquier caso vamos a ver, como digo, La venganza de Ulzana, película de madurez, una película realizada con el vigor de los clásicos, hecha por un hombre de la generación intermedia, era un estudiante, un universitario de mucho dinero, hijo de una familia muy adinerada, que decide pasarse al cine, es ayudante de dirección de gente como Chaplin, en fin, de muchas grandes creadores, y luego, bueno, pues trabaja en televisión, etcétera, pero hace una obra muy personal, muy particular, tiene películas como El emperador del norte, que tiene un vigor, como decía antes, épico, fantástico, pero bueno, en cualquier caso vamos a ver una película probablemente de las más polémicas suyas, que es La venganza de Ulzana, porque mucha gente se preguntó, ¿qué diablos ha pasado con Aldrich, habiendo hecho una película pro-India, decididamente pro-India, como fue Apache con Burt Lancaster, hace ahora una película donde los indios parece que están tan maltratados, son capaces de hacer unas atrocidades enormes, demuestran una crueldad tremenda. Yo creo que evidentemente la mirada de Aldrich no se ha modificado, sino que lo que da es una justificación a esta gente que tampoco tiene tierra y sobre todo que va al ser humano. Las mismas atrocidades las hacen los blancos que los indios. Y decirlo precisamente en estos principios de los años 70 a mí me parecía muy progresista. En cualquier caso, claro, no es un western como los de Anthony Mann, Delmer Daves, etc. Y otra de las razones es porque mi querido amigo Eduardo Torres Dulce siempre ha opinado, y muchos lo hemos compartido, que La venganza de Ulzana es uno de los westerns más grandes, más bellos, más hermosos de la historia del cine. Él siempre la vota en esas listas de 10 películas, yo confieso que también. Y bueno, también como homenaje a él vamos a poner La venganza de Ulzana, y por supuesto tiene que ser Eduardo Torres Dulce quien nos la presente. Buenas noches, Eduardo, La venganza de Ulzana. Muchas gracias, y José Luis, buenas noches, y por este homenaje a La venganza de Ulzana, aunque todos los que estamos en esta mesa esta noche me parece que somos muy partidarios, muy fanáticos de La venganza de Ulzana. Yo quiero rendir homenaje a dos personas que no están aquí esta noche, y son Gonzalo Sebastián de Erice y Manolo Gutiérrez Aragón, que en la lista que hizo la revista Nickelodeon de los mejores western también votaron La venganza de Ulzana. Así que este pequeño club de partidarios, no ya de Aldrich, que como tú has dicho es un magnífico director, sino de este western tan seco, tan cruel, tan duro, a la vez tan romántico y tan clásico como La venganza de Ulzana, que yo creo que todos aquellos que no hayan tenido la ocasión de disfrutar de él, pues se van a quedar verdaderamente admirados. Yo creo que esta película de Aldrich es de alguna forma una película muy kipliniana, en el sentido de que el este es el este, el oeste es el oeste y nunca jamás se encontrarán, porque en esta película, un poco al estilo de Otto Preminger, Aldrich da sus razones a todo el mundo, y de alguna manera quiere decir que el mundo de los indios, el mundo de los apaches chiricahuas y el mundo de los colonos, de los pioneros, de la caballería, no tienen ningún punto en común. Todas las crueldades que hacen los indios tienen un sentido, pero un sentido dentro de su propia cultura, dentro de su propia, si nos ponemos un poco trascendente, de su propia antropología. Tienen un peculiar sentido del humor, salen de la reserva porque se encuentran gastados, viejos, tienen olor a viejos, a niños, a perros, y si matan es para coger la fuerza, de tal manera que no fuerzan a una mujer porque está muerta, o a un niño porque no tiene suficiente fuerza. Ese enfrentamiento de dos civilizaciones, de dos culturas que van a enfrentarse como dos trenes lanzados a una enorme velocidad, es lo que produce quizás el aspecto más fascinante y más subyugante de una película. Una película que tú dices que es cierto, que se diferencia, pero que tiene también mucha de la violencia seca de Anthony Mann, del sentido del paisaje seco y desértico de las películas de Delmer Davis, de la sequedad narrativa también de Boetticher, y por supuesto del romanticismo de Peckinpah, pero hay de mayor dandy particularmente. Pero yo creo que sobre todo hay una película que es Centauros
el desierto, que tiene muchísimos, luego saldrá en el coloquio, me imagino, muchísimos puntos de conexión con esta película. En esta película, que además tiene una fotografía soberbia de Joe Biroc, un fotógrafo habitual, siempre el fotógrafo habitual de Robert Aldrich, que yo creo que coge todo ese sentido amarillo, seco, desértico, pero además también decididamente romántico que tienen, por ejemplo, las pinturas de Frederick Remington. Es una película muy pictórica, ¿no? Y luego tiene una interpretación sencillamente prodigiosa de Burt Lancaster. Si Burt Lancaster tiene una interpretación mítica ya, que es El gato pardo, la primera de las interpretaciones que de alguna forma revelan que no era solamente un saltimbanqui más o menos dotado, aunque yo creo que es un estereotipo que, como todos los estereotipos, tiene parte de verdad y otra parte absolutamente falsa. Creo que en el papel del explorador McIntosh en esta película es difícil encontrar un personaje que resuma con pocas frases, con miradas, con silencios, más de lo que hace Burt Lancaster para construir un personaje sencillamente importante. Esta es una película, además, que resume de alguna forma el sentido más clásico del itinerario. Es una película itinerario de aprendizaje. Yo creo que de alguna forma resume en la película, por una parte, al Homero de la Odisea y también al Jenofonte de la Nábasis. Es una película en la que este pelotón de caballería lanzado en persecución de Ulzana, que ha salido de la reserva, le sirve de aprendizaje al teniente de Wynne, pero también a todos ellos. Aprenden mucho, sufren mucho. Es una película en la que se cabalga de día, se habla de noche y se muere en cualquier momento y en cualquier lugar. En ese sitio tan inhóspito que, como dicen al principio de la película, en una frase del general Sheridan, si yo fuera propietario del infierno y de Arizona, viviría en el infierno y alquilaría Arizona. Pues eso se compadece a las mil maravillas, insisto, con este western ético, filosófico, religioso, pagano, agnóstico, en el que la naturaleza es casi tan cruel y tan salvaje como los hombres que la pueblan, y en el que además goza de un guión extraordinario de Alan Sharp, que nos ha dado dos guiones también no menos extraordinarios, de La fuga sin fin, una película de Richard Fleischer, y La noche se mueve, uno de los últimos film noir importantes del género, con un esencial Jim Hackman. Bueno, pues este guión de Alan Sharp, que nos va mostrando las diversas estructuras de la película, varias acciones paralelas, concluye siempre básicamente en unas acciones que revelan un sentido profundo de los personajes, un sentido último en el que los personajes, si se tienen que enfrentar a la muerte, se enfrentan como con un fatum de naturaleza religiosa, comprendiéndola. Es una película también en la que son esenciales las miradas. Hay unas miradas de reconocimiento, de indignación de todos los personajes, y esas miradas, esa forma de mirar el mundo y de mirarse unos a los otros, pues acaba dando una densidad dramática, una entidad romántica, y yo diría que una entidad ética a una película que fue muy mal comprendida en su tiempo y que según van pasando los años adquiere el pozo de las obras maestras pura y simplemente porque mira la realidad, al mundo como es y no como queremos que sea. Bueno, usted la sabes, ¿eh? O sea, ¿cuántas veces has visto La venganza de Ulzana? Pues yo la habré visto unas 8 o 9 veces por lo menos. Con la de ahora te vas a 10. Sí, yo también quiero advertir que hay varias versiones de esta película, porque la mutilaron, como en gran parte de la última carrera de Aldrich. Alerta Misiles, la versión última es magnífica, fue muy mutilada. En Europa parece ser en alguna versión, luego saldrá quizás por los aspectos de violencia que tiene la película, y hay varias versiones circulando. En esencial, la versión básica que verán los espectadores esta noche resume todo lo que hay de Aldrich. Lo único es que ahora que se están restaurando tantas películas, bueno sería que se diera una versión ya definitiva de La venganza de Ulzana. Has dicho que tiene un componente ético, filosófico, pagano, etcétera, y pictórico. Evidentemente lo tiene. Eduardo Úrculo, muy buenas noches. Pintor y además cinéfilo de alzada. ¿Qué sensación te ha transmitido